Aquí comienza Ella Soy, el programa feminista de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. En esta emisión vamos a dedicarnos a entender lo que es el falso síndrome de alienación parental, cuyo uso acaba de ser prohibido en Colombia por la Corte Constitucional, pues no tiene un respaldo científico y ha sido usado por años como una herramienta de padres abusivos para quedarse con la custodia de sus hijos y anular además las acusaciones de maltrato en su contra. Veamos. En los años 80, el psiquiatra estadounidense Richard Gardner afirmó que existía un síndrome en el que los niños con problemas de custodia conflictiva podrían ser manipulados por uno de sus progenitores y acusar falsamente de abusos a un padre. Sin embargo, el llamado síndrome de alienación parental nunca ha obtenido validez científica, pues carece de pruebas o estudios que lo respalden. En cambio, se ha convertido en una estrategia legal que potencialmente protege a progenitores abusivos y abre el camino a la violencia de género. El mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén du Pará de la OEA, que lucha contra la violencia de género, advierte a medios como feminista. Este síndrome de alienación parental ha sido usado cuando las mujeres denuncian violencia contra ellas o contra sus niños, en especial la violencia sexual. La teoría ha sido aplicada en diversos países para argumentar que las madres manipulan a los hijos en contra de los padres durante procesos de custodia. Algunas naciones, como Brasil o Perú, tienen la legislación aprobada en la materia que los movimientos de derechos humanos piden derogar. Por contra, en 2023, un proyecto similar fue rechazado en la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Y en España, la Ley de Infancia prohibió su uso. Decisión a la que ahora se une Colombia con la Corte Constitucional. Y la conversación es con María Paula Chicurel. Ella es psicóloga jurídica y forense con 20 años de experiencia en violencia intrafamiliar, sexual y de género. Además, en su recorrido ha acompañado a diversas familias que se enfrentan a esta falsa teoría del SAP o el síndrome de alienación parental. Muchísimas gracias, María Paula. Bienvenida a Ella Soy. Ángela, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y permitirme estar aquí compartiendo este tema tan importante. Bueno, el asunto con el SAP, María Paula, es que perpetúa una tendencia a culpar siempre a la madre. Y aquí voy a hacer una pregunta arriesgada. ¿Es lo primero que asumen las autoridades de infancia y autoridades judiciales ante la falta de información, sí o no? Sí, claro, desafortunadamente tenemos una tendencia de las autoridades cuando hay una denuncia, inicialmente descartar el SAP antes de verificar si los hechos que se están narrando de violencia intrafamiliar o violencia sexual son reales. Esa es una tendencia en nuestro país. Bueno, hablemos entonces de lo que nos trae aquí y es la reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia. ¿Cuál es la importancia de que haya marcado esta orden y cómo se verificaría su cumplimiento? El triunfo más importante aquí, que es un triunfo que se ha venido gestando a través de diferentes estrategias que ha utilizado la sociedad civil para visibilizar la utilización de este tipo de estrategias, es la protección de los niños y las niñas y la garantía de sus derechos. Porque una teoría como la alienación parental lo que hace es silenciar a los niños y a las víctimas y desviar la visión sobre ellos hacia un tercero que puede ser su madre o su padre, porque digamos que la alienación parental no tiene una perspectiva específica de género, aunque es mayoritariamente usada en contra de mujeres como madres alienadoras. Entonces, han desviado la atención de las víctimas, se centra en un tercero y hoy día la Corte lo que hizo fue decir, no señores, tenemos que seguir pensando en estos niños y niñas y en la garantía de sus derechos y no se pueden utilizar teorías que no tengan soporte científico para invisibilizarlos y silenciarlos. Ese es uno de los principales logros. Ahora, este síndrome se basa, supuestamente según el teórico que lo planteó, en manipular a los hijos para que hablen mal de uno de sus progenitores, usted lo estaba explicando. Alegando esa condición, padres abusadores han logrado, y se ha mostrado en casos en todo el mundo, obtener la custodia de sus hijos, a veces con desenlaces fatales para esos hijos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo se identifica una maternidad o una paternidad abusiva? Lo principal, y creo que es una de las luchas más importantes, es creerle a los niños cuando hablan de violencia, ¿sí? Cuando hablan de violencia de todo tipo y también identificar cuando un niño siente un rechazo por un progenitor, alguna debe ser la causa, ¿sí? Eso es lo más importante, es centrarnos en un proceso de evaluación técnica y científica muy bien realizada de este niño, niña o adolescente
en el que se está alegando pues esta situación de violencia, y a partir de allí lograr identificar cuáles pueden ser esos factores que generan el rechazo de este niño o niña. En la mayoría de los casos, y lo hemos encontrado muchísimo, es que estos niños y niñas sí se han visto enfrentados a situaciones de violencia. Puede que no sea directamente en contra de ellos, pero han vivido en entornos violentos y agresivos, y eso genera que el niño tenga algún tipo de rechazo contra la persona que esté violentando dentro del sistema familiar. Puede ser tanto la madre como el padre, pero mayoritariamente lo hemos encontrado en situaciones de violencia de las padres en contra de las madres, pues porque es la constante más alta en términos de violencia intrafamiliar también en Colombia y en el mundo. Bueno, algo que preocupa mucho es que ha sido utilizado este SAP como una herramienta en muchos países. Colombia es apenas un ejemplo mínimo de ellos. Brasil tiene una legislación que lo aprueba, Perú tiene una legislación que lo aprueba, y en otros países se han intentado llevar a cabo legislaciones al respecto. ¿Cuáles son las consecuencias? Pero sobre todo, quisiera entender cómo es que ha logrado colarse este falso síndrome lentamente en los casos de género y de violencia y de custodia de los hijos alrededor del mundo. Desafortunadamente, yo creo que uno de los factores más importantes es que se da validez a una técnica y a una teoría que no tiene un estatus de cientificidad, que no hay estudios científicos que lo respalden y que lo soporten realmente. Esto es algo que surge en los juzgados y en los litigios, y parte de la información que se recoge es lo que se lleva allí. Algunos de los peritos que han estado vinculados a estos procesos desafortunadamente le dan credibilidad a esta teoría pseudocientífica, y a partir de ello han llevado información errada, sin soporte científico, a los juzgados, y los jueces, magistrados y las altas cortes han dado credibilidad a lo que estos científicos han dicho. Lo más importante en este punto es ver que la teoría de la alienación parental nace de un psiquiatra estadounidense que empezó a defender pedófilos, el señor Garner. Él empieza en el año 1985 con una teoría de la alienación parental que tiene como base el decir que los niños pueden fantasear o inventar o ser manipulados para hablar de delitos sexuales. Pero si uno lee con detalle los libros de Garner, se encuentra, por ejemplo, que este señor apoya la pedofilia y que dice que los niños son seres sexuales y que eso hace parte de la reproducción de la raza humana. Entonces, si partimos de la base de una teoría que acuña un señor con estas características, pues por supuesto que las personas que se quieren defender de abusos van a utilizar esta teoría para su defensa, y de esta manera invisibilizar lo que sucedió para los niños y, de nuevo, como lo mencionaba anteriormente, trasladar la situación a la disputa entre padres, entre excónyuges. Bueno, y eso me lleva a mi siguiente pregunta, porque algo que deberíamos dejar claro en este programa es que el SAP constituye no solo maltrato infantil, sino además de violencia de género. Es una manera de silenciar a las mujeres. ¿Cuáles son esos argumentos que constantemente deberíamos dar a una persona que utiliza el SAP contra una mujer o contra sus hijos? Aquí, por ejemplo, es muy importante traer esta información, y es que el SAP tiene diferentes derivados que han sido utilizados dentro de estos litigios y que muchos de ellos están cargados de estereotipos de género. Se utiliza el término madres maliciosas, madres que intentan lavar el cerebro a sus hijos, implantadoras de falsas memorias. Entonces, esto también se constituye en un proceso de violencia de género que también deriva en violencia institucional, porque las instituciones dan credibilidad a las alegaciones de mujer loca, vengativa, celosa, que no ha podido superar la ruptura de pareja y que genera y inventa toda esta situación de violencia o de violencia sexual en contra de su expareja como una forma de venganza. Eso hace parte de lo del llamado que hace, por ejemplo, la relatora de Naciones Unidas de la Convención Belén do Pará, Rima Salem, en donde dice esto hace parte no solo de violencia en contra de los niños, sino de la violencia de género, y perpetúa los estereotipos de violencia de género. Esta es una parte muy, muy importante, y por eso es que la sociedad civil ha venido haciendo este
movimiento tan importante y se logra lo que la Corte Constitucional ha hecho el día de hoy a través de organizaciones como Yo Sí Te Creo o a través de las visibilizaciones que hacen otras personas, los periodistas, la periodista Alexandra Correa y otras personas que han estado movilizándose en torno a este tema, también la doctora Isabel Cuadros con la Asociación Afecto. Entonces, todas estas son personas que han identificado estos elementos de violencia en contra de los niños y las niñas y de violencia en contra de las mujeres y han hecho visible la situación para que lleguemos a fallos como el de la sentencia del 30 de noviembre en la Corte Constitucional y que esperamos se masifique a otro tipo de sentencias en nuestro país. Y sobre todo a nivel regional, yo le agradezco muchísimo, María Paula, por ampliarnos y ayudarnos a entender este síndrome, que ojalá fuera un discurso que no escucháramos tan a menudo, pero se sigue utilizando el argumento de la mujer loca para invalidar las denuncias de violencia de género. Y pues creo que nos quedamos con eso, entre otros aprendizajes sobre la importancia de la protección de las mujeres y de los niños. Un agradecimiento para usted y que tenga un feliz día. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ojalá se sigan abriendo estos espacios para masificar esta información que es tan importante y que debe tener toda la comunidad de conocimiento para poder utilizarlo en favor de ellos. Pues aquí estamos haciendo la tarea. Muchísimas gracias también a las personas que nos ven cada semana. Eso es todo por el momento. Sigan en France 24 y claro que nos vemos próximamente en Ellas Hoy.